Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista y formador de traders en el broker PUPrime. Ayer tuvimos mercados en positivo en una sesión donde el recorte de las acciones de Nvidia fue mínimo. Finalmente fueron mejor acogidos de lo que anticipaba el mercado fuera de hora y pese a que cerró con recortes, las caídas fueron mínimas, en torno al 0,79%. Por tanto, no hubo efecto negativo en los mercados. En el frente macro tuvimos por la mañana datos de confianza en Europa que no presentaron grandes sorpresas. A primera hora de la tarde conocimos la referencia más destacada del día, que fue la primera revisión del PIB del segundo trimestre en Estados Unidos. Salió mejor de lo esperado y se revisó al alza hasta el 3,3%. También tuvimos comparecencia de Waller de la Fed, que habló de la posibilidad de un recorte de tipos en septiembre, si las cifras de empleo de la semana que viene salen flojas. En renta fija tuvimos una sesión de recortes en casi todas las plazas europeas. El bono alemán cerró en el 2,69%, el americano también cerró con recortes hasta el 4,20% respecto a la sesión anterior. Y por último, el euro continúa dentro del rango lateral de 1,16, 1,17, donde lleva anclado casi todo agosto. De hecho, ayer cerró en 1,1683. Hoy sesión plana, pendiente de precios en Europa y Estados Unidos. Tras la resaca de la publicación de resultados de Nvidia, la atención del mercado se centra en datos macro de precios. A lo largo de la mañana se publican tasas de inflación en varios países de la Unión Europea, Alemania, Francia, España e Italia, donde se han mantenido en datos de 2,6, 2,9% con subyacente. Y en Estados Unidos conoceremos el deflactor del PCE de julio que se espera repita en el 2,6%. En el plano empresarial, con la práctica totalidad de los resultados publicados, los beneficios por acción de las compañías americanas presentan un sólido crecimiento del 12,9% respecto al 5,8% esperado, lo que da muestra de la fortaleza de su economía a pesar de los aranceles y la incertidumbre geoestratégica. La semana que viene aún conoceremos algunas cifras importantes, ya que publican Salesforce y Broadcom, y hoy la sesión más bien se espera que se mantenga plana o de ligera corrección. Así vienen los futuros americanos que recortan en torno al 0,1%. Termina un mes de agosto que, pese a las dudas que generaban todos los frentes abiertos, finalmente ha sido positivo para los mercados. Y a partir de ahora creemos que los inversores empezarán ya a mirar hacia el 2026, donde por un lado tendremos los crecimientos esperados de los beneficios por acción. Segundo lugar, las políticas monetarias de los bancos centrales. Y por último, menor riesgo geoestratégico que debería favorecer un entorno benigno para las bolsas. Dicho esto, dentro de la evolución del mercado, como os comento día a día y semana a semana, en Europa tenemos IBEX 35 29%, Portugal 21,9%, Eurostock 50 10,4% y en Estados Unidos tenemos Nasdaq 100 con un 13%. S&P y Nasdaq y Dow Jones se anotan un 10,9%, Japón un 7,9%, China un 14,3%. Dentro de los bonos nos mantenemos en el rango de 2,70 para el alemán, el rango de 4,20 para el americano, 1,62 para el japonés. Y respecto a las criptomonedas, Bitcoin 19,5% de avance, Ethereum 33,3%. Y dentro de la volatilidad del SP 500, el dato de 14,4 lo que hace es calmar las aguas para este estrenado mes de septiembre de cara a la próxima semana, donde ya encontraremos ya la volatilidad más cercana a niveles de 18-20. Respecto al Eurostoxx 50, algo más volátil, 17,1, y hay que reseñar, hay que destacar que el petróleo, los futuros, llevan una caída del 10,5%, el West Texas cotizando en $64. Por lo tanto, como vemos, dentro de las materias primas sigue destacando el oro, 31%, la plata un 35% y el cobre un 10%. Por lo tanto, se recupera de las caídas sufridas en el último mes. Os voy saludando a todos aquellos que os vais conectando conmigo, Óscar, Alberto, Ricardo, Luis Miguel y todos aquellos que seguís cada tarde y también dentro del horario de la estrategia de trading semanal. Si tenéis cualquier tipo de duda, ya sabéis, me paráis y me lo comentáis. Dicho esto, ¿qué podemos trasladar del mercado? Pues cierre de semana, cierre de mes positivo también, como he trasladado a agosto. Los mejores sectores en este cierre semanal son comunicación, energía y telecos, que suben un 1%. Los peores, utilities, consumo básico y salud, que retroceden un 0,6%. Entre las empresas de mejor evolución hablamos de Datadog, que sigue recogiendo con subidas las noticias de que Mongo, compañía con la que implementa sus herramientas de monitoreo que ayuda a detectar problemas y optimizar el rendimiento, publica resultados mucho mejor de lo esperado para este segundo trimestre. Hablamos también de Fair Isaac Corp, conocida principalmente por sus modelos de calificación crediticia,
repunta gracias a que una firma de investigación y consultoría tecnológica la clasificase como líder en la categoría de soluciones contra el fraude empresarial. Y por último hablamos de Agilent Technologies, que sube un 5%. Es una compañía biotecnológica que proporciona instrumentos, software y servicios y consumibles para laboratorios, que registró un sólido crecimiento de los ingresos del tercer trimestre. Dicho esto, nos vamos rápidamente para gráficos. Como sabéis, siempre vamos a ir analizando gráfico diario para tener una tendencia más sostenida y luego bajaremos a gráfico de 5 minutos para ver posibles entradas. En el gráfico diario, como siempre, vamos a empezar por los índices. Aquí tenemos el Dow Jones. Vamos a verlo de cerca en el gráfico diario. Como vemos, cotizando a los 45.500, seguimos manteniendo nuestra zona de soporte de los 45.200 para entradas en el gráfico diario y para el resto de temporalidades seguiremos hablando de solamente posiciones de compra, ya que llevamos en tendencia alcista pues prácticamente desde el inicio de este año, desde el 23 de enero. Por lo tanto, como vemos, nuestra zona de soporte para futuras entradas en el gráfico diario será los 45.200 puntos del Dow Jones. Vamos a ver en concreto el SP500 como cotizando cercano a los 6.500 puntos. Aquí vamos a establecer una zona de soporte más ajustada a los 6.160, es decir, buscaremos una distribución mayor que en el Dow Jones. Y como vemos, el CCI sigue manteniéndose en niveles de 123 en positivo y por lo tanto precio por encima de la media móvil de 200 periodos, importantísima en gráfico diario, y por encima también de la nube de Ichimoku de largo plazo. Vemos también el sector tecnológico muy favorable, con pocos descensos. Aquí vemos el índice tecnológico donde buscaríamos soporte ajustado en 22.600 puntos y el objetivo realmente es la superación de estos 24.000, que va a ser una zona clave, número redondo, y por lo tanto vamos a buscar la superación, pero si viene a buscar la zona de 22.600, cargaríamos la posición para posiciones compradoras en gráfico diario. Vamos a ver también en Europa, en concreto hemos hablado del IBEX 35, el que mejor se ha comportado en Europa, cotizando cerca de los 15.000 puntos y en gráfico diario buscamos una zona de soporte precisamente los 14.400. Como vemos el CCI va pasando de posiciones de 200 a 81, por lo tanto es normal, tiene que haber también compradores que materialicen ganancias, así que esto no cambia el contexto alcista, como vemos buena inclinación de la media móvil, también de la nube de Chimoku y CCI todavía en positivo, así que para todos aquellos que tengáis acciones en el IBEX, pues también es buen momento de mantener dichas posiciones. Vamos a ver el Eurostock. Ya sabemos que va más lento, cotizando en 5.380. Nuestra clave diatriba es si supera los 5.578, CCI en positivo. Así que todo lo que sea estar por encima de la media de 200 en gráfico diario, vemos nuevamente como también son compras para el Eurostock. ¿Hacia dónde podría retroceder? Podría retroceder hacia este aplanamiento, esa zona de los 5.300 puntos, y a partir de ahí buscar rebotes hacia los 5.500. Vamos a ver también en concreto China y Japón. Primero China. Como hemos ya ha normalizado su situación, su contexto lateral, que pasaba por superar los 14.200, que es donde colocaríamos nuestra zona de recompras, y nuestro gran objetivo son los 16.241. Como vemos realmente, pues parece que va tomando forma, va tomando contexto alcista y por lo tanto el mercado chino se encuentra ahora mismo solvente y sobre todo pujante en cuanto al selectivo. Vamos a ver también Japón. Aquí tenemos cotizando los 42.000 puntos. La zona clave es esta resistencia en 42.500 puntos y por lo tanto esta sería la zona de recompra óptima para el mercado japonés, que como vemos, desde que rompe la resistencia a los 40.000 puntos, realmente pues ha tenido un ascenso comedido y gradual, donde nos ha ido dejando zonas de soporte como esta actual que nos ha marcado los 42.000. Vamos a ver también en concreto, como hemos hablado del oro, fijaos cómo parece que ya va tomando impulso. La zona de soporte en el oro que venimos comentando sería este nivel de los 3.200 puntos y a partir de ahí iríamos a buscar los 3.470, $3.500 onza. El impulso es importante, me quedo con el dato del CCI que está cotizando en niveles de 178, vuelven a entrar compras fuertes, así que el oro todavía tiene, no ha dicho su última palabra y todavía tiene que generar rendimientos de aquí a final de año. Vamos a ver la plata, que también se encuentra en tendencia alcista como el oro.
en 38 dólares onza. En la plata marcamos una zona de soporte, el nivel de los 36 dólares, y el objetivo realmente es situarnos no solamente por encima de 39, sino situarnos en el nivel de los 49 dólares, que es el máximo que marcó. Aquí lo tenemos precisamente en mayo de 2011. Así que entiendo que poco a poco va a ir generando réditos hasta llegar a ese máximo debido a la infravaloración que sufre la plata en la última década. Vamos a ver también del Brent y el West Texas. Aquí tenemos el Brent. Fijaos cómo sigue en contexto bajista. Realmente nuestra pregunta es ver si va a soportar los 65 dólares para ir camino de los 59. Y en el West Texas nos encontramos en la misma situación. El precio por debajo de la media y de la nube. CCI contexto negativo, a pesar de que está realizando una corrección. Pero el objetivo es, si pierde los 62, iríamos a buscar los 55, donde hizo un doble suelo en el primer trimestre de este año. Vamos a ver también el cobre. Fijaos cómo se va recuperando de la brusca caída que tuvo, aún así sigue en tendencia bajista. Recordad, todo activo que se encuentre por debajo de la media móvil de 200 días es bajista y lo contrario. Y por lo tanto, pues a partir de ahí vamos a ver si sujeta bien el soporte de 428 y no se nos va al nivel de 403. Por lo tanto, de momento también bajistas para el cobre, a pesar de encontrarse en rendimiento positivo este año. Vamos a ver también Bitcoin. Aquí tenemos, fijaos, dentro de ese rango 109-124, rango muy amplio debido a la volatilidad cripto. Pero el CCI lo tenemos un tanto deprimido en menos 170. Eso indica que todavía no hay decisión, está el precio dentro de la nube, por lo tanto puede pasar cualquier cosa y básicamente lo que esperamos es nuevamente que vuelva a retomar con fuerza esos 110-600 y a partir de ahí ir a buscar la parte alta del canal. El Ethereum, todo lo contrario. Fijaos la verticalidad de la subida, deja atrás la resistencia en 400 y ese va a ser nuestro punto de apoyo que ya ha utilizado posteriormente al impulso en este nivel. Así que puede ser un punto interesante de recompra con un primer objetivo hacia los 4.978. Faltan 2 minutos para la apertura. Aquí tenemos el SP500. Vamos a ajustar el gráfico y vamos a ver qué nos puede deparar. Aquí establecemos nuestra zona de soporte, nuestra zona de resistencia. Vemos como el CCI en positivo. Vamos a ver si consigue darse la vuelta a la apertura. Y vamos a ver también el Dow Jones. Vamos a establecer también nuestras zonas de soporte y resistencia. Vamos a marcar ahí nuestra zona de resistencia para ver si realmente realiza una ruptura. Recordad, en Dow Jones buscamos 20 puntos, en SP 5. ¿Vale? Lo dejamos ahí antes de la apertura, a 2 minutos. Seguimos con el gráfico diario, estamos con el Ethereum. Y ahora vamos a ver las divisas antes de entrar en las acciones. Eurodólar, como vengo comentando en los últimos meses, alcista. Nadie lo baja de ese trono en el gráfico diario. La zona de soporte va a ser este nivel de 1.1581. ¿Por qué? Porque vemos que ha sido una zona relevante anteriormente, una resistencia de abril. Así que el primer objetivo, superar la zona de 1.18, que entiendo que es algo que no le va a costar demasiado, porque vemos también la progresión de la nube, cómo va estabilizando esa canalización en 1.16. Vamos a ver la libra, también alcista, pero fijaos, aquí nos lanza un mensaje, está dentro de la nube, eso sí, siempre que esté por encima de la media móvil de 200 días estaremos en compras, pero lo que vamos a buscar es la superación de nivel en 1.3584 con un primer objetivo 1.3793. Vamos a ver también dólar yen, un par también muy negociado, pero en temporalidad mayor no deja nada claro. Eso sí, que es bajista, cotiza por debajo de la media de 200 días, con un CCI que se está apoyando en su nivel intermedio y por lo tanto, pues el objetivo va a ser que salga de esta nube y que vaya a buscar el doble suelo en 140.16, lo cual no me extrañaría porque lleva con estos dientes de sierra, pues prácticamente desde comienzos del verano. Así que vamos a ver si realmente consigue realizar esa profundización de caídas. En cambio, la libra yen tiene un contexto alcista, pero no lo suficiente para llegar o superar esa zona de 199,75 con objetivo la zona de 208 que tenemos aquí más arriba. Así que de momento es alcista para todos los marcos temporales, pero en gráfico diario todavía no podríamos entrar hasta que no se supere la zona de 200. El canadiense yen también tiene un contexto alcista y fijaos cómo se ha ido deprimiendo hasta que se apoya y hace un pullback en la media de 200. Por lo tanto, lo que vamos a esperar es la superación de 107,66 para poder ir a buscar compras. Fijaos cómo tocó
ese máximo en 108 y a partir de ahí ha estado pegado a la media con muy poquita volatilidad. Comienza ya la sesión de Nueva York, aquí tenemos el SP, primeros compases, parece que va ajustando precios en la nube, fijaos ya el Dow Jones ha roto, recordad en el Dow Jones buscamos 20 puntos de ruptura, fijaos cómo de momento está muy cerca, ha hecho 16, 17, vamos a ver si se estira un poquito más y ya nos generaría ese profit. Y el SP500, como vemos, de momento poco clarificador, cotizando por debajo de la media de 200 en 5 minutos, ¿vale? Por lo tanto, el CCI ayuda, vamos a ver si realmente consigue restablecer ese nivel. Lo dejamos ahí y lo retomamos posteriormente. A partir de ahí vamos a ver también otro activo, el dólar franco suizo. Ya sabéis, correlación inversa con el eurodólar. Si queréis tener un 2 por uno en análisis, largos en eurodólar, corto en dólar franco suizo o viceversa. En este caso es así, porque como vemos, el dólar franco suizo desde que rompe 0,8586, pues no ha parado de caer, ha caído 7 figuras, que son 700 pips para aquellos que todavía no domináis el concepto de figura. Así que estaremos bajistas en el dólar franco suizo de gráfico diario hacia atrás. Vamos a ver también en concreto el kiwi dólar. Fijaos cómo se encuentra alcista, a pesar de que encontramos aquí la nube. Eso indica que le va a costar ir a superar esa zona de resistencia cuanto más ancha es la nube. Y por lo tanto necesitaríamos verlo en diario por encima de 0,5985. Así que, como vemos, hay disparidad. El precio cotiza por encima de la media de 200 días, pero el CCI no lo hace y la nube tampoco. Así que vamos a buscar la alineación de esos tres indicadores en su persecución del precio, pero para gráficos menores vamos a trabajar posiciones compradoras, es decir, gráficos de 1 hora, 4 horas, 30 y 15, buscaremos posiciones compradoras. Vamos a ver también qué sucede con el dólar index. Vemos que es bajista. Desde que rompe este nivel en 104, vemos que no se recupera y esto coincide lógicamente con la bonanza del eurodólar, con esa tracción del eurodólar durante prácticamente todo este año, que le ha llevado incluso a zonas de 1,18. Así que mientras el eurodólar es alcista, el dólar index es bajista. Aquí vamos a ver también el VIX. Fijaos, no tiene por qué ser un gráfico tan lineal como el que vemos en los índices ni en otras divisas. Así que es un gráfico donde vamos a estar muy atentos a este tipo de movimientos, este y este, que son los que indican alta volatilidad. Es cuando los mercados pues tienen caídas y subidas de 600, 800 y a veces hasta de 1000 puntos. Así que vamos a estar muy atentos a ello. A pesar de que la volatilidad es bajita, está en 16, pero estamos atentos a ello. Vamos a dar otro vistazo al 5 minutos. Como vemos, el Dow Jones lo intenta, parece que le cuesta un poco más. Es verdad que la sobrecompra es potente, 239, 240 de CCI, pues lógicamente estamos ante una sobrecompra importante. Hemos marcado nuestra zona de resistencia, la subida ha sido de 18 puntos, todavía no se ha completado, esperamos, y en el SP, pues seguimos todavía en esa canalización. Por lo tanto, fijaos qué importante es hacer una lectura de mercado, de la estructura de mercado, y a partir de ahí establecer nuestros soportes y resistencias horizontales y a partir de ahí, pues lógicamente esperar que el mercado haga lo siguiente. Hoy es viernes, cierre de semana, cierre de mes, por lo tanto ya está prácticamente todo dicho. No se esperan grandes movimientos. Nos vamos a ir a la parte de, en concreto, como sabéis, a la parte de acciones. En la parte de acciones vamos a trabajar, vamos a buscar nuestra plantilla habitual, si no la vamos a crear rápidamente. Aquí la tenemos. La parte de acciones, ya sabéis, en gráfico semanal. ¿Por qué? Porque las acciones, salvo que hagáis scalping con small caps, pues siempre os recomiendo que vayan a largo plazo. Por lo tanto, vais a estar más tranquilos y va a ser más rentable. Aquí en este caso vemos las acciones de McDonald's, que como veíamos nos marcaban posición de compra precisamente en el cierre de este nivel, es decir, en la zona de $314. De momento, pues se ha movido muy poquito. Está en 312,95, así que vamos a esperar porque realmente es una acción que genera buenos rendimientos cuando toma tendencia. Vamos a ver dentro de las acciones, como vemos, siempre no nos separamos de las tecnológicas. Aquí tenemos Apple, donde nos generó posición de entrada precisamente los $230. Ahí seguimos. Esta semana la verdad es que ha pasado muy poquito, pero vamos a seguir para ver si llegamos a nivel de 259.
Google, exactamente igual. Estamos en pleno proceso de subida. Es decir, hemos entrado en Google en 179,65, que es cuando se produce el cruce de las EMAs. Recuerdo, EMA 10, EMA 20. Y a partir de ahí nos mantenemos dentro. Ya llevamos un recorrido hasta los 213, interesante. Y nos mantenemos ahí precisamente para acaparar este tipo de movimientos. Fijaos, este gran movimiento que se da desde 69 hasta que se produce el cruce a la baja en 132, lo cual es prácticamente doblar la cotización, ¿vale? En Microsoft lo vemos claramente también, fijaos, aquí vemos Microsoft, donde hemos entrado al cruce precisamente en 439 dólares y seguimos en subida libre, que se ha ido hasta la zona de 556. Vamos a ver en concreto medios de pago, aquí tenemos Visa. Fijaos, seguimos dentro. La entrada en Visa se dio precisamente aquí, en el entorno de 280 dólares. Estamos en 350 y seguimos dentro. Esto fue en septiembre del 24. Fijaos, llevamos prácticamente un año dentro de la cotización generando ganancias. Y vamos a ver también, en este caso, Mastercard, que es la otra acción de medios de pago junto a Visa, donde estamos exactamente igual. La posición de entrada se da en la zona de 467 dólares, se da incluso antes, el 11 de agosto del año pasado. Así que fijaos cómo ha ido generando hasta los 600 dólares, ha ido generando una ganancia de 200 dólares por acción, lo cual no está nada mal. Vamos a ver también Home Depot. Aquí vemos que ha generado una pequeña compra precisamente aquí en los 398 dólares y seguimos dentro en los 406. Objetivo, romper esa resistencia en 435 y a partir de ahí pues la acción volaría. Vamos a echar otro vistazo a 5 minutos. Ya parece que el SP se va desperezando, va entrando. Así que seguimos, todavía estaríamos en liquidez. Y el Dow Jones, como vemos, tras tener esa subida que no creo que haya llegado, como vemos, no ha llegado a 20 puntos, ha quedado a las puertas, pues parece que va corrigiendo. Bueno, pues lógicamente tenemos que entender el principio de incertidumbre del mercado. Y por último, vamos a ver dentro de gráfico semanal, aquí estamos. Vamos a ver, por ejemplo, Disney. En Disney el punto de entrada se da precisamente aquí en este entorno de los 112 dólares. Estamos en 117. Por lo tanto, pues realmente nuestro objetivo va a ser batir la resistencia de 142, de 124,93. Importante, pero seguimos dentro, acumulando ganancia. Nvidia, lo llevamos viendo toda esta semana, parece que va despertando. Fijaos que en Nvidia nuestra zona de entrada estaba en el cruce en 144 dólares, ya está en 175. Entiendo que va a ir creciendo más. El siguiente objetivo va a ser la zona de 341, todavía lejos, pero estamos hablando de la principal empresa a nivel mundial, así que realmente pues todo es posible con ella. Vamos a ver también dentro del sector bancario Citi. Fijaos, el sector bancario lo ha hecho muy bien este año. Pues Fargo, Bank of America, JP Morgan, Citi. Aquí vemos realmente la zona de entrada sería los 75 dólares y estamos en los 96 acumulando ganancia. Y como vemos, las medias bien separadas y el precio pues haciendo su trabajo, ¿no? Por lo tanto, pues estamos en una tendencia alcista consolidada. Y por último, vamos a ver una acción que la ha hecho extraordinariamente bien, que es Spotify. Siempre la pongo como ejemplo en este tipo de estrategias. Spotify nos marca la entrada en 120 dólares, 121, y fijaos que esto lo hace en febrero del 23. Llevamos 2 años y medio acumulando ganancias, puesto que se ha ido a la zona de 780 dólares. Fijaos en una única operación. Aquí hemos tenido un acercamiento de las medias, no ha habido cruce en una única operación, hubiéramos estado comprados durante 2 años. Así que para que veáis que a veces lo simple es lo que sigue funcionando en el mercado y sobre todo en marcos temporales como diario, semanal o mensual. Hablando del mensual, pues aquí tenemos. Fijaos, como siempre busco los índices en gráfico mensual. Si todos cotizan por encima de la media anual, pues lógicamente la tendencia de largo plazo del mercado es alcista. Y fijaos el velón que ha marcado el mercado chino y con el que previsiblemente va a cerrar el mes. Esto lo miramos una vez al mes, el último día hábil, ¿vale? Como es hoy. Si lo vemos, por ejemplo, esto es el mercado chino, vamos a verlo en el Dow Jones. Fijaos que también por tercer mes consecutivo va a cerrar por encima en el SP 500 por cuarto mes, fijaos. Si lo vemos, por ejemplo, en el IBEX 35, también, fijaos, aquí ya llevamos pues una racha que data precisamente de noviembre del 23, 2 años dentro
de esta posición en gráfico mensual. Vamos a verlo en el Nasdaq. Fijaos, cuarto mes consecutivo. Vamos a verlo también en el mercado alemán. Sé que muchos de vosotros lo operáis. Aquí lo tenemos. Y el mercado alemán, fijaos cómo lleva precisamente, es decir, no vamos a tener en cuenta las colas, es decir, como vemos aquí, la sombra de las velas, sino que lleva precisamente desde noviembre del 23 también, al igual que el IBEX, por encima de la media móvil anual. Por lo tanto, una compra en 16.255 puntos nos ha generado un rendimiento de 8.600 puntos, ¿vale? Lo cual no está nada mal. Muy simple. Una sola media móvil en gráfico mensual. Por lo tanto, último vistazo a 5 minutos. Vemos que va consolidando el rango. No espero mucho, insisto, al ser viernes. Y el Dow Jones parece que arranca de nuevo. Ha hecho pullback en la media. Vamos a ver si esta es la definitiva. Y si supera este nivel de 45.600, pues tenemos nuestro profit de 20 puntos diario en el Dow Jones. Lo dejamos como tarea para el lunes. Quiero daros las gracias a todos aquellos que os conectáis. Cada vez sois más y eso, pues, lógicamente me congratula. Os invito a que todo aquel que quiera también participar, formarse, aprender cada día, pues se conecte con nosotros. Ya sabéis que toda nuestra formación es gratuita. Yo estoy aquí para ayudaros en lo necesario y en lo que necesitéis. Y esto pues compete no solamente a webinarios, sino a estrategias, herramientas, indicadores, etcétera. Os deseo a todos que tengáis un buen fin de semana. El lunes nuevamente nos conectaremos en otra sesión de la apertura en Nueva York. Fijaos cómo va tirando el Dow Jones mientras estoy hablando. Por lo tanto, ya prácticamente tenemos el objetivo ahí. Y lo dicho, espero que os sirva de ayuda cada semana el tener una nueva idea de inversión, que es lo que intento cada jueves aportaros en la medida de mis posibilidades y sobre todo pues que lo paséis muy bien y el lunes nuevamente nos conectamos. Un saludo a todos.